Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Hola Ana Milena, Yesenia, Ever, Ana Milena, Jenny, Juan Pablo, Juan Mauricio, Claudia, bueno, y todos los que se van conectando en este momento. Vamos entonces a dar inicio a este espacio de conversación. No sé si de pronto tienen una inquietud en este momento, no sé si de pronto Ana Milena tenía una pregunta, me cuentan si me escuchan bien, si no hay ninguna dificultad con relación al audio. Por aquí, Muy bien, te escuchamos. listo, ver, muchísimas gracias. Bueno, entonces me presento, mi nombre es Andrea Benítez, yo soy gestora de cultura digital de UDI Arroba, hago parte del área de cultura digital y los voy a estar acompañando en este espacio de conversación que realmente tiene como finalidad poner en conversación, en reflexión, en análisis, pues este tema del narcisismo digital. No vamos a, digamos, a tener como verdades absolutas frente a este asunto, porque vamos a ver que hay una disciplina muy propia como para uno plantear como unos asuntos muy puntuales. Los vamos a mencionar, asuntos pues de pronto desde la psicología, pero no vamos pues como a profundizar muchos en ello, perdón, porque realmente no es mi campo de conocimiento, pero sí me gustaría como compartir algunas reflexiones con ustedes. Espero espero tener pues como la participación y la conversación con ustedes. Ustedes saben que este es un espacio donde ustedes pueden activar su micrófono, donde ustedes pueden dejar, siéntanse con toda la tranquilidad de dejar sus comentarios, sus apreciaciones en el chat o activando el micrófono en el momento que lo quieran. Dentro de las lecturas que realicé, las reflexiones, quedé incluso con algunas inquietudes que me gustaría como compartirlas con ustedes y que también de pronto me ayudaran como a tener como unas claridades con relación a este asunto que pues que tiene tanta vigencia, pero que no es nuevo, ¿cierto? Este asunto del narcisismo es un asunto pues que obviamente la etiqueta digital pues apunta a nuestra era pues digital y a nuestra contemporaneidad, pero que no es un asunto nuevo, como lo vamos a ver entonces ahorita. Voy por aquí entonces a compartirles, me cuentan si de pronto hay inquietudes hasta el momento y espero que podamos tener pues como este espacio de conversación, que realmente ustedes se conecten con la conversación y las reflexiones pues que yo les voy a plantear desde acá. Entonces vamos a este espacio llamado Narcisismo Digital, Idealización con IA. Vamos entonces a abordar diferentes asuntos relacionados con esto. En primera instancia, les quiero proponer un ejercicio. Ojalá se animen. Si no se animan, me cuentan y no hay ningún problema. Pero ojalá se animen a realizarlo. Entonces, para este primer ejercicio, les voy a pedir que ahí, pues muy rápidamente, ustedes que están, por ejemplo, con sus dispositivos, con sus equipos, que elijan una imagen. Elijan una imagen de ustedes para hacer pues como un ejercicio enseguida con esa imagen. Les voy a plantear el ejercicio y me cuentan si realmente se animan a realizarlo o no. Entonces, aquí voy a presentarles algo. Ustedes ven aquí unas fotografías mías. Eh, en primera instancia, ¿qué perciben ahí en esas fotografías mías? Y viéndome a mí aquí en cámara, que es como lo Profe, que... Hola, Juan Mauricio, ¿qué más? buenas tardes, muchas gracias por este encuentro pues que nos ofrece la universidad, que le da a uno pautas, por ejemplo, para la licenciatura en pedagogía infantil, para tener como bases de trabajo con los niños, más o menos pues tener pues conocimientos encontrados y significativos para nosotros. Y lo que le quiero pues aquí que veo en las fotografías, se ven son los estados de ánimo, como la sensibilidad, la sonrisa que se está viendo,
siempre esa sonrisa juega pues como con la claridad de los ojos, no sé, lo que me está dando a entender. Abajito veo como a la diablita, como ese demonio que está pausado, como triste, pero atenta con una mirada ensimismada. Pues así lo percibo yo. Espere, yo corro la imagen donde aparece. Y la otra, ya pues, son aquí veo una fotografía donde cambia de manera la estructura de la imagen como un filtro. Son filtros las últimas tres son filtros. Entonces tiene que ver pues mucho con el tema del narcisismo, porque el narcisismo es como mirarse uno mismo y viene pues de la mitología griega de Narciso, si puedo pues hablar del tema. Claro, Él era profe. el más bello, el más hermoso, pero de tanto mirarse en el reflejo del agua, trató de abrazarse y lo que pasó fue que se ahogó. En estos tres últimos filtros que estaba analizando, la del demonio, el otro filtro ya se cambia la estructura de la cama, de la cara un poco, con los ojos ya de otro color, con pues de otra manera, inclusive pues se ve como muy seductora la de los ojos verdes, ¿cierto? Muy atractiva, siendo atractiva la profe con el perdón. Y aquí la última, esa sonrisa también del filtro, no sé, también da pues como lo que podemos jugar nosotros cuando nos queremos ver de otra manera. Sí, o sea, cambiar ese aspecto psicológico. Si yo tengo verrugas en la cara, borrar esas verrugas. Pero ahí va mucha cuestión de la aceptación, qué tanto yo veo esa cuestión en mí, por decir ya a la edad, si yo comparto tener esas verrugas y me estoy quedando calvo, si se me está poniendo blanco el cabello, entonces si yo quiero que alguien me conozca de pronto por estos medios de las redes sociales, cambie ese aspecto físico porque no quiero que vean el real. Muchas cosas pues me dan a entender estas fotos. Le doy Pre- la palabra a otro compañero. Gracias, profe Juan Mauricio. Por acá también nos decía Ever, transformación. Por acá nos decía Jenny, edición, filtros. Usted decía algo, por ejemplo, con relación a esta imagen. A ver, yo pongo por acá ay, el puntero, esperen un momentico. Bueno, a esta imagen, ¿cierto? Yo, por ejemplo, me divertí un poco realizando pues como este ejercicio porque no logré reconocerme en ninguna realmente. De pronto me reconozco un poco en esta porque más que diablo era como con gatos y amo profundamente pues a los gatos, entonces me reconocía en una identificación con algo que me gusta, pero no mi imagen. Definitivamente en esta imagen no me reconocí, en esta leve, en esta no me reconocí, muy ajena a mí cuando la inteligencia artificial pues me ofreció esta imagen, porque no es solamente un asunto de filtros, sino un asunto de proporcionalidad con una inteligencia artificial que les voy a pues a compartir. Entonces, bueno, hay muchos asuntos que nosotros podríamos plantear a partir de esto. Pero yo les propongo este ejercicio. Con esta aplicación que ya les voy a compartir y les voy a decir cómo, Playground, ahí podemos hacer estas imágenes o estas transformaciones. Ustedes saben que hay muchísimas inteligencias artificiales, la mayoría de ellas, las que son de pronto un poco más eh, elaboradas o que arrojan pues como de una forma mucho más elaborada pues esta información pues gráfica, pues son de pago. Encontré esta que es gratuita, entonces se las quería compartir como un primer ejercicio para que nosotros hagamos este mismo trabajo que ya les voy a indicar cómo, entrando pues a la aplicación y luego publicáramos estas imágenes en un Padlet para ver qué tanta identificación o qué tan lejos se encuentra esa devolución
porque es una devolución que hace la inteligencia artificial, esa devolución que hace la inteligencia artificial de mi imagen. Entonces, les voy a mostrar la aplicación, o más bien pues esta inteligencia artificial. Esperen, yo les comparto acá por el chat, en un minutico, les comparto el enlace. Este es el enlace para que se animen a ingresar y ya les cuento cómo funciona. Entonces, aunque hay otras, pues esta es una que me pareció, pues primero, porque es gratuita. Eh, Segundo, pues porque creo pues que pues, es como sencilla de utilizar. Cuando ustedes ingresan acá, les pide ingresar pues como con un correo electrónico. Yo, por ejemplo, y digamos como a modo de consejo, nunca utilizo correos, pues el correo institucional o el correo del trabajo, incluso pues el correo personal. Yo tengo un correo que utilizo para ensayos, ¿cierto? Para loguearme pues con algunas aplicaciones y algunas páginas, y ese correo solamente lo utilizo para ello. Entonces me parece pues que es como una buena estrategia como para uno también proteger un poco su información. Entonces, acá, por ejemplo, cuando nosotros nos logueamos y entramos directamente a la aplicación, lo primero que nos va a aparecer es esta interfaz, nos va a aparecer esta información que obedece a imágenes pues ya construidas, creadas por otros usuarios. Aquí, por ejemplo, si nosotros vamos a trabajar desde cero, entonces nosotros vamos aquí a como a esta, le damos en esta pestaña, vamos a esta parte de la aplicación y lo que ya hacemos, aquí hay varias cosas. Por ejemplo, nosotros acá ya tenemos unos filtros. Miren que aquí hay unos filtros ya predeterminados, entonces si queremos que la imagen nos la arroje como una caricatura, no sé, como un guerrero, de manera de anime, entonces tenemos unos filtros que nos pueden ayudar pues como en la construcción de esa imagen. Lo primero que tendríamos que hacer es subir una imagen. Entonces, miren, aquí aparece de esta manera. Si nosotros hacemos scroll, desplazamos, vamos a encontrar que acá en imagen podemos subir alguna imagen. Bueno, yo tengo aquí estas mismas imágenes, voy a subir esta misma imagen. Acá se carga esta imagen y digamos, particular de esta aplicación es que, así, por ejemplo, cuando nosotros entramos a filtros, pues, o sea, ya está el filtro predeterminado y nosotros simplemente el filtro nos cambia un poquito o nos transforma, como decía Ever ahorita. Entonces, aquí se puede poner el porcentaje de conservación de esa imagen. Si yo quiero que sea pues como un 35% o un 40% de mí o un 50% de mí, entonces aquí yo puedo jugar con ese porcentaje. ¿Cuánto porcentaje quiero que se conserve esa imagen? Porque no sé si lo notaron, no solamente afecta este filtro o esta transformación, no solamente afecta el rostro, la habitación, esta habitación en la que me encuentro también se alteró o también se cambió. Entonces, allí también es como jugar con ese asunto. Acá, por ejemplo, se pueden ingresar los prompts. Yo no voy a ingresar en este momento ningún prompt, pero la aplicación necesita por lo menos como haber tenido que, como si hubiera ingresado, entonces uno solo le da espacio y ya la aplicación asume que se ingresó pues como una instrucción. Entonces aquí se ingresa el prompt, se ingresa la instrucción, por ejemplo, en una de ellas yo puse como un fondo de gatitos, ahí es donde el profe Juan Mauricio decía que parecía una diablita, pero puse más como que utilizar gatos, utilizar fondo de gatos para que me arrojara la imagen. Aquí, por ejemplo, ya es como con cuál editor voy a trabajar. Yo probé los probé todos y con este Stable Diffusion 1.5 fue el que encontré que había como más claridades, porque algunos como que es muy difusa, puede llegar a ser muy difusa esa imagen. Y nosotros podemos ingresar la instrucción que sea con un fondo de gatos
o sea, entre más claro ustedes saben con estos lenguajes de programación, entre más clara sea la instrucción, pues mucho mejor me va a arrojar esa imagen con lo que quiero, pues, de fondo. Y aquí ya entonces elijo cualquiera de los filtros que quiero que trabaje mi imagen. Yo voy a poner, por ejemplo, voy a elegir esta, a ver, voy a elegir esta a ver cómo salgo en esta imagen. Entonces elijo esta y aquí le doy, porque esta no me da generar, esperen un momentico. Bueno, acá. Y aquí, miren que siempre para que se pueda activar la generación, o le doy la instrucción, ingreso el prompt, o le doy espacio para que asuma que hay una información que se ingresó. Le doy generar y aquí ya me va cargando la imagen. Aquí ya me carga la imagen, yo la puedo descargar y también, miren, se parece a mí. ¿Qué consideran ustedes? ¿Se parecen o no se parecen? ¿Qué piensan ustedes? Yo considero que en absoluto. En nada. No. ¿Cierto? En absoluto se parece a mí, pero miren cómo altera todo, ¿cierto? Alrededor lo altera todo. Yo puedo aquí descargar también las imágenes, incluso desde aquí también puedo cambiar el tamaño. Bueno, esta no es, hay otra aplicación. Sí, y el número de imagen que quiero que me arroje. Incluso puede uno hacer como un collage con esto. Vamos a mirar de pronto cambiándole el porcentaje. Yo le puse un 40, le voy a poner que se parezca a mí en un 68%. Vamos a ver. Como puede que me desfigure, puede que de pronto lo haga un poquito más bueno. Ahí ya, digamos, los ojos sí, de pronto se parece un poquito a mí, ¿cierto? Los ojos están medio extraños, pero digamos que se parece muchísimo más de lo que se parecía ahorita. Entonces, le voy a dar, por ejemplo, aquí en el prompt, ya les decía que me gustan mucho los gatos, voy a darle gatos, a ver, y creo pues que funciona mejor si ponemos el prompt en inglés, creería yo que funciona mucho más. Voy a generar, a ver qué me sale aquí con esto, con este asunto. Bueno, ahí ya, miren que incluso la silla la cambia mucho. Entonces, este fue el primer resultado como con un 40, este fue el primer resultado como con un 30 y tanto por ciento. Obviamente no se parece a mí, es como de tez blanca y yo no soy de tez blanca. Esto se parece un poco a mí, pero los ojos están un poco miedosos. Y ya aquí hay como una deformidad un poco, pues, según el prompt que le planteé. Incluso aquí también con el prompt, entonces se puede cuadrar qué tan afín o qué tanto, digamos, tiene en cuenta ese prompt que yo le di. Entonces, yo les propongo que mientras vamos aquí escuchando algunos asuntos, porque si nos quedamos acá, pues como a la espera, se nos va el taller, yo creo que en la espera, y unos hasta se encarreta jugando un poquito. Entonces, les propongo que los que quieran, ojalá se animen, entren a la aplicación, hagan la edición de su imagen y la carguen en un Padlet que yo les voy a compartir ya. Y ahorita, cuando vayamos como finalizando este espacio, compartimos esas imágenes que producimos. ¿Qué piensan? ¿Se animan? ¿Está muy aburrido el asunto? Si se animan a hacerlo, yo igual les voy a compartir acá. Si de pronto hay dificultades o no es claro alguno de las indicaciones que les di en esta partecita, me cuentan. Les voy a compartir igual el Padlet donde vamos a dejar esas imágenes y al final lo retomamos para mirar algunos asuntos. Y mirar algunos asuntos, pues también a la luz del tema que estamos tratando el día de hoy, que es inteligencia artificial. Entonces, aquí está el enlace al Padlet y ya les había compartido el enlace a la aplicación
para que ingresen allí, me cuentan. Yo espero que el silencio sea porque están jugando con la aplicación un poquito. Les voy a volver a compartir. Me voy a ir hasta acá, el enlace directo de la aplicación, a ver quiénes se animan a hacer las imágenes y dejarlas consignadas en ese Padlet para que luego las retomemos. Listo, compañeros. ¿Estamos claros con lo que les propongo en este momento? Quienes se animen a hacer la imagen, pues o a hacer, digamos, esa transformación de nuestras imágenes y las consignen en el Padlet, las dejen en el Padlet y ahorita vamos como a regresar a ese ejercicio que les propongo inicial para que aquí vamos entonces abordando otros asuntos. Listo, Profe, Hola, sí, claro, Mauricio, cuéntame. esto va a quedar grabado. Sí, sí, profe, estos espacios de conversación quedan grabados y quedan alojados en el YouTube de Udiarroba. Cuando ustedes entran a YouTube, en el buscador, o ahorita les muestro, en el buscador ponen Udiarroba y van a encontrar todas las conversaciones o todos los espacios más bien de Cultura TIC. Listo, para que lo Ah, tengan allí presente. exacto, es que es con el fin que si de pronto no participo ahora con el tema para volver yo a abordar la grabación para cogerle pues a las explicaciones que estaba dando anteriormente. Ah, listo, profe, no hay ningún problema. Ahí está, ahí va a quedar alojada la grabación posteriormente, ¿cierto? Porque primero pues editan la grabación y ya luego la suben a YouTube. Entonces, en un espacio más o menos de 8 días queda la grabación en YouTube. O si la necesita, digamos, mucho más, digamos, pronto, pues nosotros también podemos compartir la grabación, pero en YouTube van a quedar o quedan alojadas siempre. ¿Listo? Muchas Bueno, gracias. con mucho gusto, profe. Ojalá se animen a hacerlo y vamos a mirar al final si de pronto alguien se animó a editar su imagen con esta aplicación. Como nos contaba ahorita el profe Juan Mauricio, y yo les decía que este asunto de narcisismo digital no es algo nuevo, simplemente que hay un entorno que cambia o altera algunas cosas, pero que no es un asunto nuevo, pues hay un mito maravilloso que ahorita el profe nos lo contaba, que es el mito de Narciso y Eco, porque realmente pues el mito pues vincula a estos dos seres mitológicos y yo se los quiero leer. El profe Juan Mauricio ahorita nos compartió en qué consiste este mito y digamos, lo que sucede con Narciso, pero cuando se lee el mito completo y más desde la alusión a Eco, hay unos asuntos muy simbólicos que uno podría identificar allí con relación a lo que nosotros vamos a hablar hoy del narcisismo digital y de este asunto que puede llegar a ser un trastorno de la personalidad, que ya puede llegar a ser algo patológico y por eso es que necesita atención porque a todos nos gusta que se nos reconozca algo, hasta la persona más frívola le gusta que le digan que es atractiva, no sé, que es bonita o que se reconozca su trabajo, pero vamos a mirar cómo puede llegar a convertirse en algo patológico y que esta era digital y las redes sociales sobre todo son una gran o digamos una plataforma muy potente para que este asunto que en principio era algo natural, algo innato, pueda llegar a desencadenar unos asuntos bien problemáticos. Entonces, les voy a compartir esta lectura y me gustaría que a medida que vamos leyendo, vayamos como identificando algunos asuntos, porque sabemos que es un narciso por el mito de Narciso, pero como esa trascendencia que tiene como tal y la alusión a Eco, porque vamos a mirar que la alusión a Eco es súper importante en torno a cómo se dan esas relaciones interpersonales, sobre todo desde la posición de un narcisista. Entonces, ojalá les guste el texto, a mí me parece muy chévere.
digamos, con relación a la mitología, como son relatos de tradición oral, sabemos que vamos a encontrar muchas versiones diferentes con relación a la misma historia, porque es tradición oral. Pero cuando uno se va directamente, por ejemplo, autores como Hesiodo o autores como Ovidio, pues ahí es una, digamos, un origen muchísimo más certero con relación a estas narraciones. Entonces les traigo el mito de Narciso y Eco desde Ovidio. Entonces nos dice, el adivino Tiresias daba a quien se le solicitaba profecías verdaderas. La primera de estas la recibió Liriope, ninfa que tuvo de su violación por el río Céfiso un niño a quien puso por nombre Narciso. Habiendo preguntado si éste habría de llegar a viejo, el bate le contestó, solo si no se llega a conocer. El tiempo vino a darle la razón. Cuando Narciso cumplió los 16 años, fue pretendido por muchos jóvenes y muchachas, y a todos se negó. En una ocasión en que casaba, lo miró una ninfa locuaz, que nunca habló antes que otro, ni pudo callar nunca después que otro hablara. Eco, quien aún ahora devuelve las últimas palabras que escucha. Juno había hecho que eso le ocurriera como castigo por distraerla de las largas pláticas mientras Júpiter la engañaba yaciendo con las ninfas. La diosa, al caer en la cuenta de lo que ocurría, le redujo el uso de la voz a devolver los sonidos extremos de las voces oídas. Vio pues Eco a Narciso vagando por el campo, y al instante ardió de amor y lo siguió a hurtadillas, y más lo amaba cuanto más lo seguía, pero nunca pudo hablarle primero, porque su naturaleza se lo impedía, y hubo que esperar a que él comenzara. Y esto ocurrió, porque alguna vez que se había apartado de sus compañeros, Narciso preguntó en alta voz quién estaba presente, y Eco repitió esta última palabra. Pasmado al oírla, Narciso gritó, ven, y ella le contestó con la misma voz. Engañado, el joven siguió hablando y llegó a decir, juntémonos. Contestó Eco con la misma palabra y salió de la selva dispuesta a abrazarlo. Huye Narciso y habla, moriré antes que tengas poder sobre nosotros. Y ella, tras repetir las últimas 4 palabras, vuelve a ocultarse en las selvas, cubre su rostro con follaje y desde entonces habita en grutas solitarias. Más aún, dolida por el rechazo de que fue objeto, ama todavía con mayor intensidad, y su cuerpo enflaquece y pierde todo jugo, y es ya solamente huesos y voz, y luego nada más que voz. Sus huesos se hicieron piedra, un sonido que todos pueden oír es lo único que de ella permanece. Como a Eco había desaparecido el joven, perdón, había despreciado el joven a otras ninfas y jóvenes. Alguien de los despreciados rogó al cielo que, por justicia, él llegara a amar sin poder adueñarse de lo que amara. Y Temis hizo que ese ruego se volviera realidad. Junto a una fuente clara, no tocada por hombre ni bestias, ni follaje, ni calor del sol, llega Narciso a descansar. Al ir a beber en sus aguas, mira su propia imagen y es arrebatado por el amor, juzgando que aquella imagen es un cuerpo real. Queda inmóvil ante ella, pasmado por su hermosura, sus ojos, su cabello, sus mejillas y cuello, su boca y su color. Y admiraba cuanto es él, cuanto es en el, perdón, y admiraba cuanto es en él admirable, y se deseaba y se buscaba y se quema, y trata inútilmente de besar y abrazar lo que mira, ignorando que es solo un reflejo lo que excita sus ojos, solo una imagen fugaz, que existe únicamente porque él se detiene a mirarla. Olvidado de comer y dormir, queda allí inamovible, mirándose con ansia insaciable y quejándose a veces de la imposibilidad de realizar su amor, imposibilidad tanto más dolorosa cuanto que el objeto a quien se dirige parece, por todos los signos, corresponderle. Y suplica al niño a quien mira que salga del agua y se le una, y finalmente dan la cuenta de que se trata no más de que una imagen inacible, y que él mismo mueve el amor de que es víctima. Anhela entonces poder apartarse de sí mismo para dejar de amar y comprender que eso no le es dado y pretende la muerte, aunque sabe que, al suprimirse, suprimirá también a aquel a quien ama.
Llora y su llanto al mezclar el agua oscurece su superficie y borra su imagen, y él le ruega que no lo abandone, que a lo menos le permita contemplarla, y golpeándose enrojece su pecho. Cuando el agua se sosegó y Narciso pudo verse en ella de nuevo, no resistió más y comenzó a derretirse y a desgastarse de amor, y perdió las fuerzas de su cuerpo que había sido tan amado por Eco. Sufrió Eco al verlo, aunque estaba ofendida todavía, y repitió sus quejas y el sonido de sus golpes. Las últimas palabras de Narciso lamentaron la inutilidad de su amor, y Eco las repitió, como repitió el adiós último que aquel se dijo a sí mismo. Murió así Narciso, y, ya en el mundo infernal, siguió mirándose en la laguna Estigia. Lo lloran sus hermanas las Náyades, lo lloran las Dríadas, y Eco responde a todas. Y ya dispuestas a quemar su cuerpo para sepultarlo, encuentran en su lugar una flor de centro azafranado y pétalos blancos, que es la flor que se llama narciso. Cuéntenme, de pronto, ¿qué logran identificar en este relato? ¿Algún comentario? ¿Algún asunto simbólico que podamos encontrar allí? De pronto, algún comentario en el chat o activar micrófono con relación a este asunto que acabo de compartirles. No, están muy callados el día de hoy. A ver, yo veo por aquí que nos cuentan. Muy narciso. ¿Qué nos quieren contar con relación a este relato y conectándolo con lo que vamos a ver hoy? Porque aquí hay una construcción o más bien una descripción de Narciso, de lo que nosotros consideramos pues o Profe, usualmente. Dale, Juan Mauricio, contanos. pues, volvemos a la historia de cómo, por ejemplo, en este caso, la belleza, ¿cierto? La belleza siempre atrae y, por ejemplo, una de las cosas es que nosotros mismos nos miramos, pero todavía miramos esa parte física, pero no vemos el narciso tampoco ahí adentro, que no llegamos a conocer. Entonces, eh, ese eco que retumba a veces dentro de nosotros, que es siempre la pregunta, ir a más allá para conocerse uno mismo. Entonces, esa relación, por ejemplo, con el título del tema del narciso digital, es la forma que todo lo que buscamos dentro de la red y ya que viene esa inteligencia artificial que nos está haciendo el eco, a qué nos quiere llevar y que está en estos momentos en el mundo de las redes como un tema de que puede pasar. Entonces yo hacía relación hoy con un tema en un noticiero alemán que se trataron tres temas y uno de los temas es cómo van cambiando las tradiciones culturalmente. Y por ejemplo, en Singapur, Singapur no, en otra ciudad, las telas, lo que es el diseño, todo es todavía se efectúa manualmente y fuera de que manualmente las pinturas se hacen tradicionalmente pues muy elaboradas y por eso son tan costosas. Entonces llegaron ya a la robótica, pero con inteligencia artificial para realizar los mismos diseños. Y fuera de eso, o sea, voy a poner en contraposición también, no contraposición, sino en algo análogo, ahí ya, por decir, restaurantes que están utilizando robots para que hagan comidas de pastas en serie. Entonces tú metes la ficha y pides lo que quieres comer
sea una lasaña, por ejemplo, o espagueti a la boloñesa, bueno, cualquier tipo de comida de esas, y eso te lo prepara, es la inteligencia artificial, da las órdenes y entonces se llegaba al asunto de que eso iba a ser un problema de pronto para las personas que elaboran estas comidas, porque ya está, pero también se decía que no se podía llegar a esos extremos porque habían muchas esencias que había que trabajarlas todavía y había que comidas que así las elaboraran las máquinas saben mejor artesanalmente. Entonces veo como el hombre a veces se mira a sí mismo como muy poderoso, pero hay herramientas también que son muy importantes. Yo soy uno que estoy pues a favor de la inteligencia artificial, de cierto modo, como usted decía, no hay una verdad absoluta, pero tampoco sentenciarla como algo malo. Es del modo que se vaya a utilizar. Sí, profe, y precisamente, profe Mauricio, estos espacios también tienen pues como esa finalidad, pues uno es problematizar con relación a esos asuntos desde, cierto, desde una posición crítica con relación a todo este entorno digital pues que nos vincula, pero también mirar esas posibilidades, ¿cierto? No satanizar como siempre ya es como una frase de cajón, pero no es satanizar esas herramientas, por ejemplo, como la que les presenté ahorita, sino mirar qué utilidad y cómo podemos trabajar a partir de ellas. Me parece muy, muy, muy bonito, profe, lo que plantea de ese eco, pero ya el eco no externo, sino el eco interno, ¿cierto? De lo que nos comunica. Y precisamente, por ejemplo, ese eco o esa voz interna o esa conciencia de nosotros mismos es lo que se va perdiendo un poco con relación a ese narcisismo digital que vamos a ver más adelante. Y por aquí hay un comentario también muy bello aquí lo leo. Dale, Ever, no te preocupes. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, aquí hay un comentario que me parece muy significativo también, Jenny Ana, nos dice, me llama la atención cómo la naturaleza de Eco solo puede existir después del lugar que el otro le da. Y eso incluso, no sé si de pronto Jenny nos quiere aquí ampliar esta idea, este comentario que nos escribe por acá, porque es muy significativo con relación a la relación, valga la redundancia, que se da entre ese narcisismo o entre Narciso y Eco. No sé si Jenny de pronto nos quiera contar algo más o yo continúo aquí. Jenny de pronto. Porque si Jenny nos está hablando, no la escuchamos en este momento. Bueno, ¿por qué? Ya de pronto, si Jenny nos quiere comentar, entonces activa su micrófono y habla tranquilamente, me puede interrumpir en cualquier momento. Porque ese narciso, como vemos acá y como hemos dicho, que se preocupa por sí mismo, pero ya en exceso, también tiende un poco a menospreciar a los demás. Entonces, cuando aquí Jenny nos dice que Eco solo existe cuando el otro le otorga su lugar, es un poco frente a ese asunto patológico, cuando ya ese narcisismo me impide relacionarme con el otro de una manera efectiva. Cuando ya afecta las relaciones interpersonales, pues entonces ya hay un asunto allí de fondo. Entonces vamos a ver más adelante cómo se va afectando o cómo ese narcisismo ya en la era digital está afectando de una forma tan exponencial en las relaciones pues que se tejen con el otro, que desde el hecho de menospreciar al otro es un asunto que nosotros encontramos desde lo mitológico. Entonces, Narciso que representa como esa superioridad y Eco que representa como esa sumisión, ¿cierto? Ese amor, esa sumisión y también vamos a mirar cómo esa persona narcisista, entonces también como que desciende un poco o de manera peyorativa trata al otro, que vamos a encontrar muchos de esos referentes aquí pues en esa mitología griega. Por acá Juliet nos dice,
El nuevo narcisismo ya no se ve reflejado en el agua, ha evolucionado, ahora el reflejo lo proyectan en los comentarios y los likes en las redes sociales. Sí, eso es precisamente como una reflexión que yo les propongo ahorita al final, porque ya ha cambiado un poco desde este narciso que se observa y que es ese amor hacia sí mismo, a ese narciso que también se profesa amor a sí mismo, pero validado por unos likes, ¿cierto? Ya necesitas la validación del otro. Narciso como tal, según lo que nos plantean acá, no necesita o no requiere la validación del otro. En cambio, en esta era digital, sí hay una validación del otro que es necesaria para poder, digamos, alimentar ese ego y alimentar ese narciso que de pronto podemos encontrar en redes sociales o que nosotros incluso podemos tener algunos pequeños rasgos de ese asunto. Por acá Julián nos dice que por lo menos Narciso tiene un autoenamoramiento o una vanidad de su imagen, a diferencia de hoy en día con las redes sociales donde las personas buscan ocultar su imagen, no hay personas que se amen a sí mismas. Vea, Julián, estábamos acá conectados nosotros dos con lo que estábamos planteando, que es precisamente este asunto de cómo ese amor propio y ese, digamos, eh, ese profesar ese amor, pero que parte desde lo interno, a ese amor que se valida es a expensas del otro, ¿cierto? Que el otro valida realmente, va validando con sus likes, va validando con sus comentarios ese amor propio, porque vamos a ver cómo en ese narcisismo digital se va a validar es a partir del otro, no como este narciso desde la mitología griega. Y por acá, listo. Ahí Jenny nos dice que no funciona tranquila, Jenny, no hay ningún problema. Ahora el narciso digital solo se interesa al eco, solo le interesa el eco o validación de su imagen, no le interesa al otro como tal, solo su eco. Muy bien, y miren la relación que se establecía aquí entre narciso y eco, y ya la relación que nosotros podríamos incluso establecer entre narciso y ese eco, que ese eco podría ser la valoración externa que se da a él. Muy bien, aquí entonces les voy a presentar, estábamos hablando pues con relación a Narciso y vamos a mirar entonces cómo este concepto narcisista, aquí tengo pues como algunos asuntos, voy a quitar este... eh, bueno, estaba quitando. Vamos a mirar entonces, por ejemplo, ese concepto de narcisismo, cómo evoluciona, por ejemplo, desde Freud, qué consideraba Freud con relación a ese narcisismo. Entonces, aquí lo voy a leer textual para que lo miremos y comprendamos un poquito y podamos hablar también un poquito con relación a esto. Nos dice que según Freud o según esta doctrina psicoanalítica, al nacer la energía sexual se halla ligada a todos los órganos del cuerpo. A esto le llama Sigmund Freud narcisismo primario. Cuando más tarde la libido abandona el organismo y se vincula a otra persona, la libido narcisista se transforma en libido de objeto. Si por cualquier circunstancia esta libido de objeto se retira y vuelve de nuevo a la persona, a esto se le llama narcisismo secundario. Mientras que el narcisismo primario es saludable, el secundario es siempre patológico. Entonces, así como nos decía, creo que era Juliana ahorita, que por lo menos Narciso tenía un amor que partía de él, ¿cierto? Y esa admiración que partía pues como desde su interior, como ese narciso, ese narcisismo primario que nos habla aquí Freud, pues ya ese narcisismo en exceso, ya ese asunto que rebasa como esos asuntos de pronto desde una normalidad, ya puede convertirse en un asunto patológico y es lo que se conoce pues actualmente, según las lecturas que hice, de el trastorno de la personalidad narcisista, porque como les decía ahorita, hay ese asunto del amor propio y ese asunto de la vanidad puede que no sea un asunto desde lo patológico, que tenga que abordar como un trastorno, igual eso lo valida es la psicología. Pero si hay, digamos, algunos asuntos a los que debemos como tener cuidado y detenernos, sobre todo en los jóvenes, aunque yo creería que no solamente en los jóvenes, porque siempre tendemos a relacionar redes sociales con población más jóvenes, ¿cierto? Que nosotros,
pero no necesariamente, yo personalmente considero que no necesariamente solamente se enfoca en una población. Creo que están más expuestos porque no hay un desarrollo de la personalidad que les permita tener un pensamiento crítico mucho más elaborado en algunas personas por unos asuntos pues fisiológicos y todo eso que lo explican también desde la psicología, que las personas de pronto que son un poco mayores. Entonces miremos cómo aquí desde Freud nos Ok, hablaba. Hola, Dani, qué pena dale Mauricio. interrumpirla. No, no, Ante, tranquilo. pues necesito que me aclare algo porque de pronto estoy perdido. Lo que llama Sigmund Freud del narcisismo primario es la parte cuando uno empieza al autoconocimiento, a autodescubrirse. Ujú. Y desde Freud sabemos, y Mauricio, pues los que estudiamos también un poco pedagogía, sabemos que desde Freud la pulsión sexual o todo se relaciona, o digamos, aparece desde allí, desde esa exploración inicialmente desde el cuerpo. Entonces él plantea que ese narcisismo primario es cuando esa libido está centrada en nosotros mismos, ¿cierto? Y en ese descubrimiento. Y que cuando ya pasa el tiempo, ese narcisismo, esa libido que solo estaba centrada en nosotros, pasa a otros o a un objeto, como lo llama aquí, la libido de objeto, pasa a otros. Entonces, cuando pasa a otro, ¿cierto? A otro que podría ser pues mi pareja o no sé si de pronto alguien nos quiera ampliar aquí el concepto, cuando pasa a otros como ese amor o ese reconocimiento o esa pulsión, pues es un asunto sano, pero cuando esa libido regresa a nosotros como tal, en ese puede ser enamoramiento, ensimismamiento, pues ya es un narcisismo secundario que puede llegar a ser patológico, porque ahí ya, por ejemplo, el otro deja de existir. Entonces, cuando esa libido se concentra solo en nosotros, no en el otro, la libido de objeto, entonces es cuando de pronto menospreciamos al otro, hay un problema con las relaciones con relación al otro, porque somos yo, y el alimento pues con relación a ese ego, perdón, esa egolatría, entonces ya hay un abandono del otro o digamos se anula el otro solamente para que quede yo en vigencia o para que yo quede pues como con relación a ese amor que se profesa o a esa admiración o incluso desde los términos sexuales como o más, sí, desde esa pulsión sexual que nos presenta Freud acá. Cuéntenos si de pronto hay algún comentario con relación a este asunto o algo en que alguien que de pronto nos quiera ampliar ese narcisismo desde los postulados de Freud para que vamos mirando cómo va cambiando este término hasta el día de hoy. Estamos bien ahí con relación a esto. Eso es importante o lo considero importante para que ya cuando lo veamos en ese narcisismo digital, como ir conectando asuntos de lo que nos decía la mitología, de lo que nos dice Freud, de lo que nos dice este sociólogo que vamos a ver acá e historiador, hasta llegar a ese narcisismo digital. Porque según Christopher Lasch, que perdón, un historiador, un sociólogo muy, digamos, enfocado en estos asuntos de estos narcisos, pero desde la modernidad, nos plantea esta concepción de ese narcisismo. Nos dice, ferozmente competitivo en su reclamación de aprobación y aplauso, desconfía de la competencia porque la asocia inconscientemente a una ansia desmedida de destrucción. Codicioso en tanto a sus antojos, no conoce límites, exige satisfacción inmediata y vive en un estado de inquieto y permanente deseo insatisfecho. Por ejemplo, en este narcisismo de la modernidad, nosotros vamos a encontrar, aquí todavía no estaban las redes sociales, en este momento, frente a este concepto de Christopher Lasch, todavía no estaban las redes sociales. Pero de pronto, ¿qué encontramos acá? ¿Ustedes qué logran encontrar acá en algunas palabritas claves que ya las podemos trasladar a ese narcisismo digital y lo encontramos, por ejemplo, en redes sociales? A ver de pronto qué encontramos. Aprobación. ¿Cómo se Ah, logra esa aprobación, Mauricio? cuando usted da like de me gusta,
cuando da de compartir, me gusta, el corazoncito, que todo esos like tienen que ver con ese narcisismo digital que está hablando. Entonces, el aplauso cuando mostramos las dos y estamos aceptando que está bien lo que el otro nos está diciendo. Cuando se desconfía podemos poner una carita como enojada o como de duda. O sea, se asocian un montón de cosas que a pesar de que como usted está diciendo que Christopher es el padre de esa modernidad, y pues para ese concepto, ya, ya, ya nos está dando como aires de lo que puede suceder después, porque vea que es aplicable. O sea, es aplicable, está como profetizando que este tipo de cosas, aunque él no estaba en el tiempo de las redes, ya él lo estaba pronosticando, que se podía suceder o puede sucederse. Sí, me gusta mucho eso de lo como profético, porque ahí es como una pregunta que yo les voy a hacer. Antes de la pregunta, aquí un comentario de Jenny que me parece muy acertado. Yo siempre lo he relacionado con las mascotas, donde las mascotas hacen cualquier truco por lograr nuestra aprobación. Lo relaciono más, Jenny, con los perros, por ejemplo, que con los gatos, que son un poquito más distante, pero es cierto que sí, sí, los gatos son un poquito más distantes y no quieren tanto nuestra aprobación, pero los perros, por ejemplo, sí, son Más muy bellos. independiente se puede decir. Exactamente, pero sí, y bueno, y esa analogía es muy bacana y enseguida ahorita la vamos a retomar, pero sí, cierto, los trucos, ¿qué serían los trucos? Por ejemplo, si ya vamos al contexto de la era digital, ¿cuáles serían esos trucos que se utilizan desde el entorno digital para ganar esa aprobación? ¿Cuáles, por ejemplo, serían esos trucos de la era digital? Haciendo la analogía con lo que nos decía Jenny de las mascotas, que hacen trucos para agradarnos, ¿cuáles serían esos trucos en la modernidad, no, en la era digital para agradarnos a nosotros? ¿Qué creen ustedes? ¿Cuáles son esos trucos que podemos utilizar en redes sociales, por ejemplo, para agradarles el Photoshop, una foto mostrando mucho, muy bien, excelente? Por ejemplo, este asunto que lo vamos a mirar más adelante, o haciendo algo desagradable, que es un asunto, es un concepto de Lacan, foto o video que genere emoción, que es un asunto, vamos a ver más adelante, que es un concepto de Lacan con relación a la extimidad, ¿cierto? Eso que esa intimidad que se ventila, por ejemplo, en redes sociales, que vamos a mirar ahorita. Y miren que aquí hay otro asunto. Este asunto es súper importante. Satisfacción inmediata. Exige satisfacción inmediata. Entonces, por ejemplo, en las redes sociales, considero yo, desde ese asunto de la dopamina digital que ustedes también saben, el asunto que esa dopamina digital que es la que nos mantiene enganchada, porque hay una satisfacción inmediata. Entonces, ese narcisista encuentra en esa satisfacción inmediata pues la satisfacción de ese deseo narcisista como tal. Entonces yo les pregunto acá, ¿será que de una forma u otra, esa, de pronto no en sus inicios, pero esa de pronto consolidación o transformación de las redes sociales también no tienen una base en estos asuntos de ese narcisismo? Porque en este momento, cuando lo plantea Christopher Lasch, no estaban todavía las redes sociales, y como Juan Mauricio nos decía ahorita, que un asunto un poco más profético. Entonces, ¿no será también un poco como que esas redes sociales se alimentan de estos asuntos para catapultarse? No sé, ahí les dejo. Por acá Jenny nos dice que sí. Por acá Juliet nos dice, el estado de inquietud permanente encaja perfectamente con la necesidad de ver cuántas visitas y me gusta hay en sus fotos, videos y comentarios. Tanto en la era digital como en la antigüedad, la gran característica del narcisista es la insatisfacción y el miedo a no ser tenido en cuenta por los demás. Muy bien, que esto realmente es a lo que apunta
ese deseo narcisista, a esa satisfacción, y esa satisfacción en la era digital ya es inmediata, ¿cierto? O sea, a un clic está esa satisfacción que de pronto en esos medios análogos no era de esa forma, tenía esa inmediatez. Aquí, por ejemplo, entonces ya en la era digital nos dice que ese narcisismo pues ya tiene un elemento adicional que son todas por las tecnologías de la información y la comunicación. Entonces nos habla de un egocentrismo pues ya exacerbado, que incluso aquí nos dice rosa lo patológico, aunque lo patológico ya el trastorno debe ser diagnosticado, ¿cierto? Nosotros no podríamos decir así como actúan, pues, o como digamos, son los test, que yo hago un test y me dice, ah, entonces eres así, ¿no? Cierto, hay unos asuntos pues mucho más profundos que determinan un diagnóstico de este tipo, un diagnóstico pues psicológico. Nosotros no podríamos aventurarnos que solamente con hacer un test o responder unas preguntas o mirar una lista de chequeo como unas características podamos decir, ah, sí, es que esta persona tiene trastorno de la personalidad narcisista o yo tengo trastorno de la personalidad narcisista. Esos son asuntos, pues uno no lo puede tomar tan a la ligera. Entonces nos dice que hay un asunto muy puntual que es esa publicación de selfies. La selfie es una cosa, ¿cierto? Es un asunto pues muy arraigado, no, pues conectado con ese asunto de ese narcisismo digital, entonces que se comparte permanentemente todos esas selfies o esos momentos íntimos y que es enseñar, ahorita alguien lo decía, es enseñar y ese mostrar debe ser no solo un asunto pues como cotidiano normal, sino o entre más espectacular, entre más, no sé, emoción, desagrado, porque puede, no necesariamente tiene que ser algo positivo, va a ir, digamos, como, digamos, a decirle como ese narcisista digital que se está validando ese contenido, porque aquí nos dice al final que solo existen si pueden ser vistos o reconocidos. Entonces, el hecho de tener un apoyo en las plataformas digitales, pues va a permitir que sea visto y reconocido de una forma inmediata que quizás sin estas plataformas, pues no podría haber sido, no podríamos, o no podría haber sido, no, pues ese reconocimiento sería un poco más tardío, pero aquí es un reconocimiento mucho más directo. Voy a leer por acá algo que Profe, nos dicen. Dale, Juan Mauricio. lea que yo espero, profe, hágale Ah, tranquila. bueno, voy a leer aquí un comentario de Juliana y luego, profe, nos cuenta, nos dice, en el ser humano hay una necesidad de cuidado y atención. Cuando no se logra tener en los círculos cercanos, familias o amigos, se busca otras fuentes. En este caso, las redes sociales, perdón, entran a suplir dicha necesidad y quienes están detrás del manejo de estas redes sociales se dieron cuenta y lo aprovecharon a su favor. Finalmente, para obtener información para mercadeo, les damos esta información gratis. Claro, es que esto es un asunto y digamos, si vamos en más profundidad como a mirar estos asuntos de las redes sociales y los algoritmos y todo eso, pues vamos a ver que se alimentan de todos estos asuntos desde lo psicológico, desde nuestras patologías, de nuestras debilidades, de nuestras fortalezas para construirse o para transformarse, porque bueno, se han transformado. Como no, y lo que decía aquí Juliana, pues de pronto esa aprobación de la familia o de los amigos o de los cercanos es tardía. En cambio, esa aprobación en redes sociales es inmediata, aprobación o desaprobación también es inmediata, entonces se convierte en una plataforma maravillosa para poder explotar este asunto narcisista. Profe Mauricio, cuéntenos. Profe, que yo hago, por ejemplo, si hacemos un recorrido histórico, pues si se puede tener en cuenta todo lo que ha aparecido, es siempre el hombre trata de ser reconocido, quiere ser reconocido, el ser humano. Entonces ahí veo que históricamente los inventos dan para eso. Antes de la era de las comunicaciones, era la imprenta.
y por medio de la imprenta salieron los libros. Entonces, cuando se hace este trabajo del descubrimiento de la imprenta, que es lo que ya se puede decir que el mundo queda comunicado. ¿Por qué? Porque a pesar de que cuando los españoles llegaron y encontraron pues otra clase de personas que éramos nosotros, se dieron en la tarea lo que llaman pues por la Santa Inquisición y todo eso, a transformar el pensamiento de nosotros y a traernos libros que ya estaban pues hechos en Europa. Y muchos libros no teníamos el acceso, sino ciertas, o sea, se fue clasificando por estratos para poderlo leer históricamente, pues para todo el proceso. Y fíjate que a partir de ya de la imprenta, todo lo que ha surgido, vienen ya los medios de comunicación y se vuelve un pulpo, porque dentro de los medios de comunicación están los libros, el transporte, ya lo que es la parte de la oralidad. Primero, para escribir un libro se necesitó muchos materiales y también se necesitó del habla, de la tradición hablada para formar las historias. Entonces llegamos a esta época y el hombre quiere ser reconocido siempre, porque es que quien hace un invento quiere ser reconocido, ser aceptado. Es una forma de narcisismo. Y llegamos ya a esto que es lo digital, que vivimos en una sociedad líquida porque tanta información, tantos inventos, tantas cosas que nosotros en estos momentos estamos atrasados en qué, ante lo que yo le digo, ante el mundo líquido, porque fíjate que estamos hablando de inteligencia artificial, y ya hay muchas cosas que se han dado, pero nosotros apenas estamos asimilando cosas que están llegando a ser pues ya con estudios básicos argumentados. Entonces vea que el hombre siempre quiere ir en adelanto de algo para ser reconocido en el narcisismo y hacer eco universalmente. Pues eso Oye, era lo que yo quería como aportar más o menos. Mauricio, y aquí hubo un comentario, ahorita lo leí, me disculpan que se me pase, pero hubo un comentario de alguien que decía como el hombre como tal busca, ahí había uno más arriba que hablaba que el hombre como tal busca ese reconocimiento, ¿cierto? Busca ser reconocido, pero obviamente pues las dinámicas actuales y las dinámicas sociales apoyadas por lo digital pues permiten muchísimos otros asuntos, pero también incluso podríamos mirarlo como un asunto de supervivencia. Ahí es donde, o no sé si supervivencia esté un término acertado, perdón, pero sí como de que es como necesario, creería yo, ya ustedes me dicen, cierta dosis de narcisismo en nosotros. Y esa cierta dosis de narcisismo pues apuntaría a unos aspectos, pero no quiero decir más para que ustedes me cuenten. Y les pregunto, nosotros estábamos hablando aquí y creo que recogimos muchos aspectos que pueden llegar a ser muy negativos del narcisismo y de este narcisismo digital, pero ¿será que no hay nada positivo? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué de positivo, por ejemplo, nosotros, si aquí de pronto nos devolvemos, si aquí de pronto nos devolvemos desde Freud, pues desde Narciso, desde la modernidad de Christopher Lasch, desde esta era digital, perdón, ¿será que no hay nada positivo con ese narcisismo para nosotros? ¿Qué piensan ustedes? ¿O necesariamente nosotros debemos ser como Eco, por ejemplo, desde desde un papel de pronto de sumiso y de solo de acompañante o solo de pronto de espectador? De pronto encontramos algunos aspectos positivos en ese narcisismo, que sería el narcisismo primario del que nos hablaba Freud, no el narcisismo secundario que ya sería patológico. De pronto en el narcisismo podemos encontrar algunos aspectos positivos o definitivamente no. ¿Qué creen ustedes? Lógico, pues Porque es lógico que
que ese narcisismo sea positivo si lo vemos desde lo de Freud y lo vemos también desde lo de Christopher. Lo que pasa es que la modernidad es un narcisismo bueno. No, o sea, no todo, todo se tiene que ir al extremo. También hay cosas buenas. ¿Por qué? Porque es que al verse uno, cuando uno se ve uno mismo, está indagándose y preguntándose. Y esa pregunta siempre conlleva a una respuesta. Y si, por ejemplo, en aras de la investigación nosotros nos vemos, porque en aras de la investigación nos vemos nosotros que hay algo que podamos dar, primero tenemos que conceptualizarlo en ese interior, qué es lo que va a salir a flote para afuera. Pues no sé si estoy hablando muy ambiguo, pero es la manera de expresar uno lo que sale. Por ejemplo, cuando salieron, se hablaba de Facebook que iba a ser el acabose. Ahora hay Instagram, hay un montón de cosas. Y vea que siguen apareciendo cosas y siempre vamos a decir que hablamos extremadamente que van a producir siempre como un daño. No, las redes sociales todas tienen sus beneficios como tienen también sus cuestiones que no aportan. Entonces es según cómo se vaya a utilizar. Lo mismo con la inteligencia artificial. Y lo mismo nosotros como narcisos que vamos a coger de bueno de las redes sociales y qué podemos aportar de bueno a esas redes sociales, en qué podemos cambiar muchas cosas, porque una de las cosas, por ejemplo, en el campo mío de la pedagogía, sobre todo infantil, es los niños, qué herramientas les vamos a dar para que ellos la utilicen también para sus beneficios. No, no, es porque van a acabar los profesores, nunca van a acabar los profesores, siempre los van a ver, siempre van a ver los maestros, pero qué herramientas les vamos a dar a esos niños para que ellos trabajen y elaboren también lo que hoy llamamos hoy en día pensamiento crítico, que es una de las cuestiones que nosotros estamos trabajando con los niños en la parte lectoescritora para que ellos tengan bases de que no todo es volverlo malo. Es que volvemos malo es lo que hablaba usted ahora, profesora, satanizar. Y no podemos satanizar lo que nos está ofreciendo lo que llamamos la evolución o el progreso de las cosas. Tenemos que ver también los beneficios de ellas. Entonces, si yo estoy educando niños, primero que todo debo educar a los papás que tan, tan, tan están en el campo de la tecnología, porque hay, usted sabe que habemos nativos y también los que no son nativos, y ese ha sido el choque generacional, los que nacieron con la época digital y los que no nacieron, y a veces por eso nosotros no comprendemos muchas cosas de los jóvenes por ese choque. Profe, usted ahí planteaba un asunto que a mí, pues de todo lo que digo, recuperé varias cosas y una de ellas es ese pensamiento crítico, por ejemplo, ¿cierto? Esa necesidad de ese pensamiento crítico, sobre todo para los que somos educadores, y mentiras, sobre todo los para que no, para todos, para las madres de familia, para todos, digamos, los que tenemos también como esa función de educar en ese pensamiento crítico que yo creería que ese pensamiento crítico no podría desarrollarse o fortalecerse cuando yo no me acerco a la diferencia y cuando yo tampoco me conozco a sí mismo. Entonces, por ejemplo, Exacto. por ejemplo, una personalidad narcisista que solo está centrado en su yo, ¿cierto? Y en el alimentar ese yo y en el desconocer al otro, incluso anular al otro, porque lo importante soy yo. ¿Cómo construyo pensamiento crítico a partir de una personalidad narcisista? Entonces ahí hay, digamos, un compromiso de nosotros bastante alto como educadores con relación a estas poblaciones. También, así como hay unos aspectos negativos, hay unos aspectos positivos que por acá nos están planteando y que me parece muy importante y por eso incluso esta imagen
es significativa con relación también a lo positivo de este narcisismo. Por acá Juliana nos dice, claro, se hace necesaria una dosis de narcisismo para garantizar el cuidado, identificar talentos y límites, hace respetar el propio criterio. Claro, nos dice que esa personalidad narcisista, que generalmente son personalidades fuertes, que son personalidades en el narcisismo, digamos, primario o sano, podríamos catalogarlo de esa manera. El hecho de reconocer, como nos dice aquí, los talentos, el hecho de reconocer los triunfos, el hecho de tener una imagen positiva, que aquí de pronto está un poquito alterada con esta imagen del gato, porque también nosotros debemos reconocer nuestros límites, porque cuando no reconocemos los límites es cuando llegan las frustraciones. Entonces, esa dosis de narcisismo es positiva en tanto me permite a mí reconocerme y validarme como sujeto que tiene unas potencialidades. Ya cuando ese asunto, todo en exceso es lo que hemos hablado, es lo negativo, pues ya cuando hay un exceso de ese amor propio o de esa confianza, pues es cuando es un asunto que puede desencadenar en algo negativo. Pero sí necesitamos ese amor, ese sentirnos bellos que nos planteaba el mito de Narciso, ¿cierto? Esa identificación de lo bello de nuestros labios, de nuestros ojos, como lo planteaba Narciso, pues, Ovidio, pues en el mito de Narciso. Eso es necesario para nuestra construcción y también, digamos, para lo que decían acá, el criterio, ¿cierto? Y poder defender también el criterio. Ya cuando pasamos al otro extremo, pues ya va a ser complejo. Aquí nos dice Jenny, sofrosine es una palabra griega muy hermosa que nos invita a la justa medida, es buscar siempre el equilibrio, no tiene sentido andar por la vida como ecos porque se requiere nuestra autonomía y a su vez se necesita al otro para tener un lugar en la sociedad. Entonces miren que también esa confianza y esa justa medida es la que nosotros debemos alcanzar, pero esa justa medida es la que se ve un poco, no sé si la palabra correcta es atrofiada por el mal consumo que hacemos de esas plataformas digitales, que es lo que siempre estamos hablando acá. No es la herramienta digital, no son las redes sociales, es el consumo que hacemos de ellos, pero también es nuestra responsabilidad como educadores, llámese en el entorno escolar, llámese en la casa, llámese en cualquier espacio de estas generaciones y de estos chicos, porque aquí estamos problematizando y aquí sé que estamos personas de diferentes edades, de diferentes contextos, pero aquí que estamos reflexionando y problematizando frente a algo, pues replicar eso que estamos problematizando acá, ¿cierto? ¿Qué podemos nosotros hacer en beneficio de, porque si no nos vamos a llenar de narcisistas con los que va a ser muy complejo, como nos dice aquí, por ejemplo, que ese narcisismo generalmente, ese narcisismo digital no se reconoce, la persona no reconoce que tiene, digamos, puede llegar a tener una patología y es muy difícil entonces trabajar con ese público. Vamos a mirar acá que nos dice buscar una reducción del eco en el otro para buscar una construcción interior, ¿cierto? Ese conócete a ti mismo. Cuando nosotros logramos conocernos, reconocernos y validarnos, pues podemos también reconocer y validar al otro, porque si no va a ser muy difícil. Un abuso de consumo es una herramienta o nosotros estamos siendo las herramientas de las redes. Yo creo, Jenny, que nosotros estamos siendo los alimentadores, porque ahorita nos estaba hablando también, creo que la profe Juliana, de pues los algoritmos. Por ejemplo, hay un asunto en redes sociales, por ejemplo, los que tenemos Facebook o Instagram, pues desde la programación de los algoritmos siempre nos sale una información, ¿cierto? O sea, la información que a nosotros nos sale en redes sociales usualmente obedece a nuestros intereses, porque nosotros damos like, porque nosotros comentamos, porque nosotros compartimos. Entonces nosotros alimentamos obviamente esa información y esas redes. Entonces, cuando esos algoritmos ya están programados para arrojarnos una información, nosotros vamos a desconocer lo otro. Entonces, eso otro que implica también elaborar ese pensamiento crítico se va a ver afectado porque las redes van a replicar esos intereses míos y, digamos, alimentar un poco como ese espíritu narcisista, porque solamente lo mío es lo que importa y lo otro lo puedo llegar a invalidar.
creería pues que es de esa manera. Aquí como para ir cerrando, que ya me da pena con ustedes, estas son unas características de ese narcisismo digital. Yo tengo una pregunta al final que se las voy a plantear porque es algo que a mí me cuestionó cuando leí esto, me llevó como a preguntarme algo que me gustaría como escuchar ustedes qué piensan pues como a partir de esto. Dentro de esas características de ese narcisismo digital, ¿qué puede llegar a ser un narcisismo digital y que incluso puede llegar a ser patológico cuando ya hay un diagnóstico porque afecta a las relaciones sociales, sobre todo porque afecta la relación con el otro, pero también la relación conmigo mismo, como lo decían ustedes ahorita? Entonces, una cantidad excesiva de selfies, lo que siempre pues vemos, una proliferación de selfies de estas imágenes y de compartir todo, ser reconocidos, aprobados y admirados por los likes, los comentarios todo el tiempo, satisfacer esa sed narcisista, ¿cierto? De aprobación, de reconocimiento, de visibilidad, ¿cierto? Que tengo que hacerme visible, muy competitivo con relación a que tengo que sobresalir, ¿cierto? Incluso a costa de los demás. El asunto de la extimidad, que es un concepto de Lacan, que es poner en el escarnio público esos asuntos que son íntimos, ¿cierto? De llevar esa intimidad, ese asunto que debe ser solo para mí o para mi hogar o para mi pareja, llevarlo a esas plataformas de redes sociales. Ausencia de espontaneidad porque ya todo está planeado, ya todo está planificado, ¿cierto? La pose, la fotico de esta manera, de la otra, con este gesto, con el otro. Entonces no son contenidos o imágenes tan espontáneas, sino que obedecen como a unos estereotipos de poses. No sé si sea correcto llamarlo así. Temor a no ser admirado, por eso entonces se comparte incluso esa extimidad que ya puede generar incluso hasta rechazo, como nos decía ahorita un compañero, miedo a la invisibilidad y por eso hay que publicar todo el tiempo hay que publicar porque el narcisista digital existe desde que es visto, cuando no es visto él como tal, cuando no es visto no existe. Y por ejemplo, mediar una existencia a partir del otro, ustedes ya saben lo complejo de ese asunto. Cuando mi existencia se valida es a partir del otro y no de mí mismo para poder, digamos, tener una buena relación con el otro, es un asunto complejo. La conexión es superficial porque incluso lo veíamos con este ejercicio inicial, este contenido que se comparte generalmente se altera, para eso nos ayuda la inteligencia artificial con los filtros y todo este tipo de asunto, y predomina obviamente la apariencia, desde ese Narciso de Ovidio, del mito de Narciso, vamos a ver un asunto de la apariencia. Entonces ahí va mi pregunta para cerrar y es, por ejemplo, yo pensé en los influencers. No sé si ustedes también pensaron cuando leyeron estas características en la figura de un influencer. Pero entonces yo me pregunté algo, ¿el influencer es narcisista o el influencer ya con lo que ofrecen las redes sociales es solo dinero? A ver, ¿ustedes qué piensan? Porque yo sí me lo pregunto. Y no incluso para obtener una respuesta absoluta, pero sí me cuestionaba frente a ver, son personajes que son narcisistas digitales y pueden rayar en lo patológico o simplemente es un asunto monetario, porque obviamente pues con las redes sociales se puede ganar mucho dinero. ¿Ustedes qué piensan con relación a este asunto aquí como para cerrar? Jenny, no entendí ese último comentario de toda la presentación, para que me cuentes. Un influencer, por ejemplo, esa figura de influencer podría ser considerada narcisista o simplemente es un asunto de monetizar y de ganar dinero y no necesariamente son narcisistas. ¿Qué creen ustedes? Porque yo me hice esa pregunta. Ah, bueno, que todo el tiempo pensaste en influencers. Pensé en ese asunto. Juan Mauricio, cuéntanos. Es que esa pregunta, aunque parece fácil de responder, tiene muchas connotaciones, porque si nos vamos en el campo del narcisismo, pues desde las características se pueden dar muchas cosas de muchos de los influencers. Les gusta ser competitivos porque entre ellos compiten, pero
encierro dentro de las características esto porque ya el fin es económico, ya se volvió un fin económico, porque a mayor y cantidad de personas seguidoras, eso va a ser para ellos una fuente de ingreso. Entonces, el TikTok hoy en día es una fuente, pues, para los influencers, es un negocio porque ¿quién tiene más posibilidad? Fíjese que las personas más importantes, pues que llamamos nosotros importante en el mundo de, no tan, pues, en el mundo de la cultura, en el mundo competitivo, ya sacan también porque sabe que eso le genera dinero, futbolistas, modelos, ya no es los que primero que salían como ¿cómo era que le llaman a uno? La pioja, o yo no sé. Bueno, muchos de esos personas que se volvieron ricos de un momento a otro y que muchos no son preparados, por ejemplo, ni con la academia, ni con nada, y con el mero hecho de hacer una cuestión que llama la atención y lo siguen, ya está generando. Entonces, yo digo que estos narcisistas digitales, en el caso de los influencers, muchos, la gran mayoría ya lo tienen es como un negocio, porque eso les está aportando dinero. De pronto estoy equivocado porque otro compañero puede tener que muchos hacen eso porque les gusta, pero de todas maneras quieren ser desde su apariencia gente importante y son competitivos entre ellos, porque a veces se tiran entre ellos. También se toman retos a ver qué es capaz el otro con el que están compitiendo. Entonces yo digo que mucha parte sí es monetaria, mucha. Sí, es que la intención no es tampoco, la intención era como, tenía esa curiosidad, pero por ejemplo, como ya le doy la palabra a Daniel, como nos dice acá Juliana, Juliana nos dice, hay unos que sí solo son narcisistas, hay otros que sí lo vieron como una oportunidad para generar dinero y hay otros que publican contenido de valor. Ya depende de nosotros agudizar el criterio para determinar qué tipo de contenido consume. Y nos dice, como eso hemos hablado en todo este espacio, las redes son una herramienta bien utilizada y puede ser muy práctica. Entonces, sí, precisamente esa es como la intención, problematizar este asunto y mirar que no necesariamente pues es la herramienta, sino la manera en que nos comunicamos o nos relacionamos con ella. Y vamos a escuchar a Daniel y leo un comentario que nos deja por acá Jenny para finalizar. Cuéntanos, Daniel. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bien, ¿y tú? Muy bien, muchas gracias. Yo con respecto al tema de influencers y hay que entender, diría pues yo, que hay que entender primero que todo como la diferencia de una persona que es influencer en el vocablo actual de se pretende pues actualmente de las redes sociales y una persona influyente. Son contextos muy diferentes que hacen pues que haya una predominancia pues de ciertos públicos, pero pues lo que favorece a que una persona sea influencer, pues es más allá del narcisismo, porque como lo decías tú, pues nosotros alimentamos y con lo que estaba diciendo, estaba leyendo a Juliana, que con respecto a, ay, se me perdió el documento, eh, perdón, que con respecto a a eso, pues entonces, se me perdió el Comentario. comentario, porque me pareció también como lo que yo estaba pensando con respecto a esa situación. Bueno, no, que se genera pues como el concepto de narcisista ya cuando ellos ven o se vuelve un negocio más rentable, cuando pues ya se evoca al narcisismo a partir de lo que decía Juliana, que era pues nosotros alimentamos estas situaciones y de ver el contexto de las personas que han triunfado como en el medio y los que no, pues se evoca mucho más a las personas eh, que se encuentran predominantes en la aprobación. Pues entonces realmente el influencer queda de costado. Pero es eso de que, pues, ¿qué persona entendemos nosotros por influencer y por influyente en lo que nosotros
Pues y la mayoría de influencers pues son cosas demasiado banales o muy vacías, entonces eso también se ve reflejado qué tipo de públicos están relacionados con los influencers que hay, por ejemplo, en Colombia, que son personas que en su mayoría pues no transmiten como un mensaje coherente o un mensaje mucho más allá de mediático de proporcionar entretenimiento. Ya una persona influyente, pues un político, un deportista, por el mero hecho de ser apreciado en un medio, pues se vuelve una persona influyente en el caso. Entonces ahí también entra el debate de quién es influencer y quién es influyente, teniendo en cuenta que el influencer pues entra como en la generación de juventud, por así decirlo. Sí, es que yo creo que ahí hay un asunto, ya sería mirar muy en profundidad, ¿cierto? Y como con pinzas, porque creo que es un término que se utiliza, digamos, de manera, puede ser incluso arbitraria o de una manera muy superficial. Y ya habría, yo creo que profundizar con relación a esta figura y lo que realmente se puede constituir como en un influencer o un influencer, digamos, desde la consolidación de redes sociales y una persona influyente que no necesariamente esté en redes sociales, sino que esté, digamos, en unos medios análogos. Por acá Jerry nos dice, creería que predomina el narcisismo, se evidencia mucho la extimidad, obviamente el dinero es relevante y muchos lo encuentran como un camino para salir de situaciones extremas, pero lo encuentro predominantemente con un anhelo de aprobación. La respuesta la encontramos en la cantidad de influencers que ya tienen dinero. Ahí yo creo que esto nos daría pues muchísimo como para hablar no desde el juzgar o el señalar al otro y desde el contenido válido, no, porque lo que es válido para mí esos son juicios de valor y obedece a la percepción de cada uno de nosotros, sino también de ese filtro, lo que nos decía Juliana un poco, el filtro que hacemos con relación a la información y el filtro o también, digamos, la manera en cómo consumimos, porque no solamente es el otro, es nosotros también, pues nosotros podemos consumir mucho contenido que podríamos catalogar como de pronto basura o superficial, pero también la manera en cómo lo consumimos, pasándolo por ese pensamiento crítico que nos hablaba ahorita el profe Mauricio, que debemos como fomentar en estudiantes, en nuestros hijos o bueno, en esas personas a las que nosotros podemos ayudar, digamos, en ese desarrollo o en esa construcción de una personalidad. Entonces es más desde la manera, lo que hemos hablado en todo este tiempo, de la manera en cómo consumimos y nos relacionamos con esta era digital. Voy a mirar ya por último a ver si de pronto alguien se animó a poner su imagen, si la dejó en la... No, ninguno se animó. A ver, yo voy a mirar. Pero bueno, ahí les dejé la inquietud para que jueguen de pronto con estas imágenes en Playground. Eh, a mí me pareció pues como hasta divertido el hecho de mirar cómo digamos, me transformaba con relación a unos filtros y a unas indicaciones, a unos prompts, pero ahí les dejo la inquietud por si ustedes se animan en algún momento a hacerlo. Eh, Compañeros, damos entonces como por finalizado este espacio. Me pareció un espacio muy agradable. Les agradezco mucho el hecho de que hayan estado acá. Creo que tejimos unas reflexiones y se dio una conversación muy chévere. Me gustó mucho. Espero que se sigan conectando en los espacios de Cultura TIC. Este ciclo de este mes son percepciones en la red. Entonces, cada 8 días vamos a tener un espacio donde vamos a reflexionar, donde vamos a cuestionar, donde vamos a analizar diferentes asuntos relacionados, cómo nos percibimos en estas plataformas digitales y en redes sociales. Entonces, les agradezco muchísimo el espacio y espero que nos veamos dentro de 8 días por acá también. Una feliz tarde para todos y un feliz anochecer para todos. Si no hay de pronto comentarios, entonces me despido. Muchas Hasta Compañeros. luego, gracias, muchas profe. gracias. Hasta luego. Hasta Muchas luego, que gracias. estén muy bien. Una feliz tarde.